Último, pero no por ello menos importante, ojo, porque el tema que nos congrega en este bloque es el tema de la pyme exportadora. Y hay un dato fantástico, ¿no? Alrededor de 6.974 pequeñas y medianas empresas, todas peruanas, exportaron producto al mundo en el 2013, lo que implicó un crecimiento del 2,5%. Y este es un proceso en crecimiento, cada vez hay más. Pero claro, ¿cómo las ayudamos? ¿Cómo las fortalecemos? ¿Cómo las conectamos con el mundo? ¿Cómo hacemos que su producto sea de más calidad en un programa como este, que está tan ligado a la calidad? Jorge García es presidente de PymeAdex y está aquí justamente para contarnos de todo esto. Bienvenido, don Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto tenerlo aquí. 6.974 pequeñas y medianas empresas exportadoras, ¿son muchas o son pocas? A ver, creo que es una buena pregunta y creo que acá tenemos dos miradas. Ajá. Podría parecer una cifra pequeña, pero creo que es importante mirar un poco más al fondo, porque si retrocedemos en el tiempo hace 5 o 7 años, no llegamos ni a 1.000. Ah, mire. ¿No? Entonces, el crecimiento, uno podría también decir que ha sido un crecimiento importante, pero entrar en el mundo del comercio exterior requiere varios factores. No solamente el tema de hacer gestión, sino el tema de desarrollo de producto, el tema de lo que son tendencias, ¿no? El tema de definir grupos objetivos, el tema de precios, en realidad una serie de elementos que son súper importantes para que tu producto tenga éxito en el mercado internacional. Más aún si hablamos de empresas pequeñas y medianas, en donde todavía tenemos debilidades, ¿no? Y donde probablemente tengamos precios que no sean lo suficientemente competitivos en el mercado internacional. Por eso es que creo que es un logro muy importante que seamos más de 6.000 empresas exportadoras en el país. ¿Cuáles son las debilidades que hoy tiene la pyme para exportar? A ver, tenemos 3 focos importantes. Primero, que es el tema de financiamiento. El acceso al crédito. Acceso al crédito. Lamentablemente todavía el costo del dinero para este sector es el más alto en el mercado. Aún existiendo empresas de microfinanzas, incluso la banca teniendo secciones de microfinanzas, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema y lo que anotas me permite hacer una reflexión, por favor, porque creo que es importante. El sistema financiero no está muy conectado con el concepto de lo que son las microfinanzas. Ellos piensan que decir microfinanzas significa prestarte poco. Y ese no es el concepto de las microfinanzas. El tema de las microfinanzas pasa por un tema de costo del dinero, ¿no? Entonces, imagínese usted, el costo de dinero para estas empresas pequeñas y medianas es alrededor entre 40 hasta 60%, ¿no? Entonces, ya no tiene ningún concepto de microfinanzas. Entiendo. Entonces, o sea, el préstamo se termina comiendo todo el trabajo. Las empresas trabajan para los bancos. Claro. ¿No? Entonces, y eso va generando pues un problema serio en las empresas, porque cada vez, en la medida que tienen posibilidad de seguir exportando y no cuentan con suficientes espaldas financieras, lo que tienen que hacer es recurrir al sistema financiero. ¿No? Y entonces, ¿en qué caemos? Caemos en lo que siempre hemos hablado nosotros. Si no generamos políticas promotoras para el sector de las pymes, por eso es que tenemos esta tremenda informalidad en el país. 3 focos. 1, las microfinanzas. 2, desarrollo de mercados. Y aquí juega un papel importantísimo, ¿no? Los agregados comerciales, que hoy en día es importante anotarlo, de que han cambiado, ¿no es cierto?, su concepto de los agregados comerciales. Hoy en día pertenecen al comercio exterior. Eso es muy interesante. Entonces, eso nos parece una decisión de Cancillería. Así es. Entonces, esa es una decisión tremendamente importante. Entonces, ahora ellos, ¿no?, que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de los productos bandera, no solamente, o de cualquier producto peruano en el mercado en donde ellos están ejerciendo su función, se convierte en un apalancamiento para las pymes. Seguro. ¿No? Entonces, el tema de lo que es búsqueda de mercado, el tema de lo que es competencia en el mercado de destino, ¿no?, tiene que jugar un rol sumamente importante nuestros agregados comerciales. Tercer problema.
Y el tercer problema es un problema de gestión. Gestión, ya propia de la pyme. Exacto, y es propia de la pyme, efectivamente. No hay que reconocer que tenemos algunas debilidades en el tema de lo que es gestionar la empresa, y para eso justamente desde ADEX hacemos los esfuerzos necesarios para ofrecer cursos de capacitación, fortalecer un poco el concepto de lo que es gestión, como también lo vienen haciendo otras instituciones como el Ministerio de la Producción también, ¿no? Entonces, estos tres campos son los más importantes, digamos, para hacer un primer diagnóstico respecto a cuáles son las debilidades más marcadas de las pymes, ¿no? Cuando usted se refiere a problemas de gestión dentro de la pyme, ¿esto está ligado a que son empresas familiares, lo que complejiza mucho más el problema, o no necesariamente? Ese es un tema, ¿no? El tema de las empresas familiares, lamentablemente, pues, prima a veces las necesidades familiares, ¿no? Y a veces los recursos con que cuenta la empresa son destinados a necesidades familiares y no necesariamente reinvertidos en la empresa, ¿no? Con lo cual ya se genera un cambio de concepto, un cambio de mentalidad, cuando uno comienza a pensar en reinvertir en la empresa. Entonces, por ahí tenemos que trabajar, ¿verdad? Uno. Dos, tenemos que trabajar también en el tema de la innovación, ¿no? O sea, no se trata solamente de ver qué es lo que a mí se me ocurre, sino qué es lo que el mercado necesita. Claro. ¿No? Y esa es la mirada que hay que darle, ¿no?, a estas empresas que quieren exportar. Pero eso te obliga a explorar, a ser estratégico en tus decisiones empresariales. Ese es un problema en la pyme todavía. Esa es gestión. Claro. ¿No? Ahí vamos al tema de lo que es gestión, ¿no? Entonces, el uso, por ejemplo, de las herramientas tecnológicas, ¿no? Si uno quiere ser un exportador, estás conectado con diferentes mercados, ¿no?, a veces cercanos y a veces distantes. Las herramientas tecnológicas son un apoyo muy importante para el trabajo. Entonces, el uso de las herramientas tecnológicas todavía es bajo, ¿no?, en este segmento. ¿Quién es pyme hoy? ¿Hay un perfil? ¿ADEX conoce quién es pyme hoy? Digamos, le planteo la pregunta de otra manera. ¿Siguen siendo familias que necesitan de la pyme para la sobrevivencia? ¿Tiene que ver con jóvenes profesionales que arriesgan un pequeño capital? ¿Cuál es el perfil de quien está al frente de una pyme? A ver, vamos a verlo hoy día, ¿no? Hoy día son los emprendedores. Hoy son emprendedores. Exacto. Hoy en día son los emprendedores los que están detrás, ¿no es cierto?, de una pyme, buscando oportunidades en el mercado internacional. Ese es hoy día. ¿Qué fue o qué hay del pasado? ¿No? Efectivamente, aquellas familias, ¿no?, producto a veces de la migración, ¿no?, que han tratado de sobrevivir haciendo algo, ¿no? Y se han ido haciendo un espacio. Exacto. Claro. Se han ido haciendo un espacio, y entonces, pero ahí se han quedado, ¿no?, como pymes. Y la suerte de esto es que cuando uno empieza como una pequeña empresa, pero no necesariamente te tienes que quedar como una pequeña empresa. Entonces ahí volvemos al tema de lo que es gestionar tu organización, ¿no? Entonces, ¿usted cree que quien está hoy día al frente de una pyme está pensando en hacer empresa? Sí. Tiene una mirada empresarial. Totalmente hoy en día. Es interesante, ¿eh? Sí, la verdad que la mentalidad ahora de estos chicos que están saliendo de las universidades ha cambiado dramáticamente este concepto. Vemos inclusive aquellos programas que realizan algunas empresas, ¿no?, y que premian a los emprendedores, donde hemos visto nosotros chicos jóvenes, en realidad, 20, 25 años, 27 años, digamos, haciendo emprendimientos exitosos, ¿no? Y cada vez esto va en aumento, lo cual es, digamos, es muy sano, primero para la economía del país, ¿no?, porque va generando puestos de trabajo también, ¿no? Segundo, porque genera divisas, ¿no es cierto? Comienza a ingresar dólares al mercado. Entonces, y tercero, porque los emprendedores cada vez están más motivados, ¿no?, al ver que tienen éxito en el mercado. De acuerdo. Ahora, este boom exportador debe haber impactado en la informalidad de la pyme, porque una pyme informal no exporta. Corríjame si estoy mal en el concepto. ¿Cree que este ejemplo podría dinamizar que más informales entren a la cadena formal en esta lógica exportadora, o no necesariamente? Es verdad. En realidad, este es un aliciente para aquellas empresas que todavía son mayoritariamente informales, ¿no? El último reporte del Banco Mundial
habla de la informalidad en el país casi de un 70%. Es impresionante. ¿No? Entonces, y para que tenga una idea, el público, ¿no? En el Perú existen más de 2,5 millones de pymes. Es impresionante. ¿No? Y estamos hablando que solamente exportamos 6,000. Claro, desde esa perspectiva es poco, ¿no? Así es, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay problemas estructurales. Me refiero, por ejemplo, que hay barreras para que las empresas se formalicen, ¿no? Barreras como, por ejemplo... ¿De qué tipo? La tramitología. Ah, bueno, ¿no? Ese es un temor en el país. Un dolor de cabeza, en realidad, tremendo, ¿no? Para todos aquellos que quieran empezar una oportunidad de negocio. Segundo, la rigidez que existe desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. ¿Tributario? ¿No? Así es. Entonces, ese es otro problema muy serio, ¿no? En donde, si bien es cierto, existen hoy en día cada vez más empresas exportadoras, pero la gran pregunta es por qué esto no se duplica o se triplica cada año. Claro. ¿No? Y el gran problema es lo que estamos conversando, ¿no es cierto? El exceso de trámites, el exceso de rigidez laboral, el exceso de rigidez tributaria, la falta de acceso al crédito, entendida desde el punto de vista de las microfinanzas, y que tenemos experiencias muy cercanas en la región. Entonces, hacen que en realidad las empresas digan, ¿para qué me voy a formalizar? Claro. ¿No? Claro. Entonces, como estamos probablemente sobreviviendo. Claro. ¿No? Mejor me quedo en este estadio de cosas. Así es. Don Jorge, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias. Nos ha ayudado mucho a entender la posibilidad de crecimiento de este sector, que ojalá pueda darse en los próximos años. Y nosotros estamos confiados, y para eso nosotros hacemos un trabajo que, permíteme por favor, al final ya de la entrevista, comentarlo. Todos los años hacemos nosotros nuestra convención internacional. Ya. Y este 18 de noviembre tenemos nosotros la Convención Internacional de las Pymes, que va a ser en el Hotel Sheraton, y que las inscripciones las pueden hacer al 618-3333, que es acá en ADEX. Las inscripciones son gratuitas, ¿no? Y lo que nosotros perseguimos es poder compartir las experiencias de 5 invitados extranjeros que van a venir, ¿no? Respecto a que puedan las empresas, nuestras pymes, ver alternativas para seguir la ruta exportadora peruana. Don Jorge, muchas gracias nuevamente. Ok, gracias por haber estado con nosotros. Volvamos en tiempo, nos vamos. Son las 5 de la tarde, tenemos que irnos ya. Gino Bardalagos ha estado en los equipos, Carlos Flores en la dirección periodística y Carlos Cornejo en la conducción, que los hemos acompañado esta tarde. Gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Calidad al Día.